yo sigo en el altar y te sigo buscando y sigo sirviéndote. Pero el Señor me respondió y me dijo, yo sigo aquí. Y yo te digo a ti, porque cuando Dios te llama y te habla por tu nombre y te dice. Y me decía el Señor, Brenda, yo sigo aquí. ¿Dónde estás tú? ¿Por qué no me buscas como antes? ¿Por qué no me buscas como antes si yo sigo aquí? Porque a veces pensamos que Dios se aleja de nosotros, pero somos nosotros los que descuidamos esa comunión con Dios. Somos nosotros los que descuidamos esa presencia, porque nos afanamos en otras cosas, porque tenemos preocupaciones, pero no nos acordamos de que Dios es el que puede solucionarlo todo. Entonces él me decía, Brenda, yo sigo aquí. ¿Dónde estás tú? Él me decía, búscame, que yo sigo aquí. Entonces yo le he creído al Señor. Yo le he dicho, yo creo en ti y lo dejaré todo en tus manos porque sé que Él es el que lo va a hacer. Entonces en esta mañana dejé todas las preocupaciones en las manos de Dios, porque nosotros no podemos hacer nada sin Él. Amén. Es algo real, ¿no? Que nos ocurre a nosotros mismos. ¿Ya? Dios está ahí. Dios está a nuestro lado. Simplemente que nosotros nos hemos descuidado y nos hemos olvidado de buscarlo. Pero Él sigue todavía ahí. ¿Te vas a dormir? Él sigue ahí. ¿Estás durmiendo? Él sigue ahí, a tu lado. ¿Te vas a trabajar? Él sigue contigo. Donde quiera que te muevas, Él está contigo. Amén. Él está con nosotros. Vamos a leer póngame Job 30:20. Dice así la palabra del Señor. Clamo a ti y no me oyes. Me presento y no me atiendes. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra. No lo quites eso. Te alabo y te glorifico, Señor, por tu palabra en esta mañana, Señor. Gracias por ella y que disfrutemos, Señor, en el nombre de Jesús. Aquí vemos de que Job tuvo un pequeño problema, vamos a decir. Y él pasó muchas cosas. ¿Agradable para el hombre? No. Fue un hombre que Dios lo probó hasta lo último. Y muchas veces Dios nos prueba también. Hoy a uno, mañana a otro, pasaba a otro. Pero Dios empieza a probarnos. El silencio de Dios. En el silencio de Dios no quiere decir que Dios se ha apartado de nosotros. No. No quiere decir que Dios nos ha abandonado. No.
Aquí cuando Job empezó a tener esas penalidades o esas penurias, digámosle, fue porque Dios lo permitió. Él empezó a perder primeramente sus hijos, su ganado, vamos a decir, sus empresas. Su dinero, la fama que él tenía, porque él era famoso, porque amaba a Dios. Y la fama que él llevaba era que aconsejaba a la gente, dice. Todo aquel que tenía problemas venía a él a expresarle su problema, su preocupación, sus angustias. Y él lo ayudaba, él los aconsejaba, él les daba ánimo para que sigan adelante. Pero llegó un día en que Dios lo tuvo que probar. Y en esa prueba, él tuvo que perderlo todo. Aquí esta palabra, clamo a ti y no me oyes. Me presento y no me atiendes. Job cuando él dijo estas palabras, quizás ya no soportaba lo que estaba él llevando. Y siempre él clamaba a Dios. Y dice la palabra del Señor que Dios no le respondía. Le clamaba de una forma, de otra forma, él buscaba a Dios y Dios no le respondía. Me imagino yo la desesperación que este hombre llevaba. Si ya había perdido todo. Y él buscaba a Dios y Dios no le respondía. ¿Alguna vez le ha pasado así? Se pasa momentos así. Muchas veces estamos en una desesperación tremenda, en una angustia tremenda, en algo que ya no aguantamos y estamos buscando a Dios desesperadamente. Buscamos por un lado, por otro lado, por otro lado y clamamos a Dios y nos presentamos a veces delante de Él y Él está con la boca cerrada. Es el silencio de Dios. Pero Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿dónde te voy a buscar? Si él tenía la costumbre que buscaba todos los días a Dios. Ese era su trabajo, buscar todos los días a Dios. Ser agradecido con Él. Pero de repente le llegan estas cosas que él no entendía en ese momento. Y él dice que clamaba por un lado, nada. Clamaba por otro lado, nada. Clamaba por otro lado, nada. Clamaba por otro lado, nada. ¿Cuántas veces Dios nos ha hecho pasar por esto? Muchas veces. Pero Dios no se aleja de nosotros. Dios está aquí. Está aquí a mi derecha. Dios no se ha ido. Simplemente Él está escuchando lo que tú estás diciendo. Simplemente Él está escuchando lo que tú estás murmurando. Él está viendo. Él te está contemplando lo que tú estás haciendo. Pero Él está en silencio.
Y en la desesperación que uno lleva, piensa una cosa, piensa otra, piensa otra, piensa otra. Y de todas las que pensamos, no llegamos a ninguna conclusión. ¿Por qué? Porque no tenemos esa respuesta. Aquí Job, yo me imagino la desesperación de él. Yo me imagino la desesperación porque ya incluso hasta sus propios amigos lo habían despreciado. Hasta sus propios amigos pensaban mal ya de él. Algunos decían, ¿qué habrás hecho para merecer este castigo? ¿Qué estarías haciendo en lo oculto que te ha llegado esta maldición? Le decían. Mire, sus mejores amigos, en los que él tenía confianza también. Él simplemente, me imagino, que movía la cabeza, quizás diciendo, no estoy entendiendo lo que estoy pasando. Como muchas veces pensamos, ¿no es verdad? Nos pasan las cosas y clamamos a Dios y miramos para todos lados y decimos, no entiendo estas cosas. A veces nos preguntan, ¿pero qué te ha pasado? No lo sé. Ya me he examinado y no sé en qué me he equivocado para llevar esto. O para ir, para ir pasando estas cosas. Querida iglesia, Dios algunas veces permite estas cosas. ¿Sabe para qué? Para que aprendamos a tener confianza en Él. Cuando Dios nos hace pasar por estas cosas y viene el silencio de Dios, es que Dios está ahí mirando a ver qué actitud tomamos, o qué palabra decimos, o qué decisión tomamos, o dónde nos vamos, o qué hablamos para Él. Y Él ahí en silencio, observándote, ¿qué estás haciendo? ¿O qué decisión vas a tomar? Job, dice la palabra del Señor, uno de los más ricos entre los orientales, dijo. Imagínese una persona millonaria que le pase esto de la noche a la mañana, que ni siquiera fue un día una cosa, de aquí a un mes otra cosa, o de aquí a un año otra cosa, no. Fue solamente en días que él quedó postrado en una cama. Y nada es eso, que al transcurrir los días le vino lepra, o digamos una sarna maligna, que nada lo satisfacía a él, rascándose con las uñas, que tuvo que agarrar, dice, un tiesto de barro y con eso rascarse. Y en vez de rascarse, él se hacía daño, porque esos tiestos son demasiado ásperos, duros, y con eso él se rascaba, y con eso él satisfacía ese dolor o esa picazón que él tenía. Y se preguntaba, ¿dónde está Dios? ¿Por qué estoy pasando por esto, Señor? Yo cuando leí la historia esta, dije, Señor, te pido perdón, pero no me hagas pasar por eso. No quiero estar en el zapato de Job.
quiero estar en el zapato de Job. Porque solamente el leer la historia ya lo conmueve a uno. Ya uno se imagina la calamidad que le iba pasando. Y nada era eso. Que una vez se tiene confianza en la esposa, en la compañera, en la que nunca lo va a abandonar. Y fue también lo último que él pudo pasar. Su propia esposa dice que lo maldice encima. Aún retiene tu integridad, le dice, ante Dios. Maldice a Dios y muérete de una vez. Imagínese usted que su esposa le diga eso. Su compañera, en la persona que tenía tanta confianza. ¿Por qué? Porque su esposa, ni su esposa lo podía soportar. Y yo me imagino clamar a Dios y no tener una respuesta. El silencio de Dios. Muchas veces tenemos que pasar por el silencio de Dios, porque es ahí donde Dios empieza a formarnos a cada uno de nosotros. En el silencio de Dios, querida iglesia, Dios te está formando tu carácter, tu forma de ser, tu forma de hablar, tu forma de comportarte con otras personas. Es el silencio de Dios. Es ahí donde nosotros aprendemos a agarrarnos más de Dios. Es ahí donde nosotros aumentamos nuestra fe, porque buscamos de una forma, buscamos de otra, buscamos de otra. Y mientras más busquemos, más nuestra fe va a ir creciendo y creyendo en Él. Iglesia, hay veces es necesario pasar por el silencio de Dios. No es que Dios se hubiera olvidado de nosotros, no es que Dios se hubiera olvidado de ti. Simplemente Dios ha callado para ver hasta dónde tú puedes llegar. Ahí es donde muchos se vuelven atrás. Ahí es donde muchos empiezan a hablar mal de Dios. Ahí es donde muchos empiezan a maldecir a Dios. Ahí es donde muchos, la fe, en vez de aumentar, empieza a menguar. Querido hermano, si tú estás seguro de que amas a Dios, tú tienes siempre que permanecer ahí. Venga lo que venga, ahí, a los pies de Jesús. Te venga lo que te venga, a los pies de Jesús. Aunque no veas la salida, a los pies de Jesús. ¿Por qué? Porque Él tiene la solución para nuestros problemas. Él tiene la solución para aquello que nosotros necesitamos. Amén, iglesia. Dice, a menudo dice, Él calla para que nosotros aprendamos a confiar más en Él. Y no que confiemos en nuestra propia fuerza, sino que confiemos más en Él. Y nuestra fuerza la dejemos a un lado. Y aprendamos a ir a confiando más en Él. Amén, iglesia. Cuando pasen estas cosas, acuérdate siempre de que Dios está a tu lado y Él no te va a abandonar.
Simplemente Él nos está probando a ver hasta dónde podemos llegar. Amén. Vamos a leer. Dice, ¿por qué ocurre el silencio de Dios? Vamos a leer en Isaías 55:8. Póngamelo. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice. Pensamientos ni vuestros pensamientos. Mis caminos, dijo Jehová. Póngamelo de nuevo. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Pensamientos, ¿no hay más? Y vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Amén. ¿Por qué ocurre el silencio de Dios? Porque es necesario. Porque Dios mismo lo dice, que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Él. Porque los pensamientos de Dios son mucho más grandes, son mucho más agradables, son mucho más perfectos que los nuestros. Y sus caminos son mejores que nuestros caminos. Los caminos de Él son más agradables. Los pensamientos de Él son más perfectos que nuestros pensamientos. Porque el hombre siempre está pensando en maldad, en ingratitud, en desconfianza, en hacer el daño, en hacer los problemas, en causar angustias a los demás, en causar problemas a los demás. Pero los pensamientos de Dios son agradables y perfectos. Por eso es que es necesario que pasen estas cosas, para que nosotros vamos aprendiendo y vamos confiando más en Dios. Y no en nuestras propias fuerzas, no en nuestros propios pensamientos. Porque nuestras fuerzas va a llegar el día en que se acaban, se agotan y ya no podremos más. Pero los pensamientos de Dios son diferentes. Las fuerzas de Dios son diferentes. Las fuerzas de Dios nunca se agotarán. Por eso dice la palabra del Señor que debemos de confiar en las fuerzas de Él y no en nuestras propias fuerzas. Amén, iglesia. Dice, eso hace, dice, fortalecer nuestra fe en Él. Nos obliga a buscar más a Él. Cuando pasan estas cosas, nos vemos obligados a buscarlo más a Él, a confiar más en Él. Y no que confiemos nosotros en nuestras propias fuerzas, sino confiemos en la fuerza que Él tiene y que Él nos da. Yo sé que es bueno que tengamos la fuerza, pero si estamos en Cristo, nuestras fuerzas tienen que venir de Él. Tiene que venir de Él para que nosotros podamos seguir adelante. Para que nosotros continuemos el camino que hemos decidido andar por Él. Pero muchas veces nos equivocamos. Muchas veces creemos en nuestra fuerza, creemos en nuestros pensamientos. Y queremos hacerlo a nuestro modo o a nuestro agrado. Querida iglesia, entonces, ¿para qué tenemos a Dios? No nos copiemos de la gente de afuera. Creamos lo que dice su palabra. Confiar en Él. Yo me recuerdo una vez que siempre lo he dicho aquí y me gusta contarlo.
Cuando yo estaba trayendo a mis hijos, yo le dije, Señor, en tal fecha yo quiero que estén. Yo estaba confiando en mi propia inteligencia, en mi propia fuerza, en mi propio pensamiento, en mi propio gusto, en mi propio placer. Señor, para tal fecha yo los quiero. Le puse hora y fecha a Dios. Y es mucha de las equivocaciones que como humanos tenemos. Hay veces porque tenemos un poquito de dinero, o hay veces porque tenemos un poquito de inteligencia, queremos ser mucho más que Dios. Cuidado, iglesia. No retemos nosotros a Dios. ¿Me entiende? No retemos a Dios, porque con Dios no vamos a poder luchar. No seamos enemigos de Dios, seamos amigos de Dios. Porque nuestras fuerzas dependen de Dios. Nuestra inteligencia, nuestra sabiduría dependen de Dios. Así que no retemos a Dios, porque vamos a salir fracasados y avergonzados. Yo me recuerdo cuando le dije eso, llegó la fecha y nada. No sucedió nada. Le puse otra fecha a Dios. Llegó la otra fecha, no pasó nada. Y yo quedé avergonzado delante de la gente. ¿Por qué? Porque yo decía, le he dicho a Dios que me los traiga a mis hijos en tal fecha. Lo hice una vez, lo hice 2 veces y no sucedió nada. Cuando entendí, como persona, cuando entendí y dejé las cosas en las manos de Dios, entonces Dios empezó a abrir puertas. Entonces Dios empezó a abrir caminos. Y ahí me di cuenta que no tenía que hacerlo por mi propia voluntad, sino esperando en Él y confiando en Él. ¿Sabe por qué? Porque Él todo lo hace bueno, agradable y perfecto. Nosotros los humanos nos equivocamos y siempre nos vamos a equivocar. ¿Sabe dónde no se va a equivocar usted? Cuando esté allá con Él. Allá no se va a equivocar, ¿no? Pero mientras estemos aquí en la tierra, tendremos errores y tendremos equivocaciones y preocupaciones. Cuando estemos allá con Él, benditas vacaciones, ¿no? Unas vacaciones muy largas. Me acuerdo que decía el pastor Gigi Ávila, porque a veces dice que le preguntaban, pero pastor, ¿usted cuándo va a tener vacaciones? Tranquilo, decía él, ya tendré mis vacaciones y mis vacaciones largas. Él se refería que cuando ya Dios los lleve, ya iba a hacer sus vacaciones. Y eso es así. ¿Ya? Cuando Dios nos lleve, tendremos nuestras vacaciones para siempre allá. Allá dice la Biblia, la palabra del Señor, que no sufriremos. Viviremos con el propio Dios. Andaremos con Él. Comeremos con Él. Disfrutaremos con Él. Amén. Entonces, el silencio de Dios trae cosas beneficiosas para nosotros. ¿Ya? No es que Dios se hubiera alejado. No es que Dios se hubiera olvidado de nosotros. No es que Dios se hubiera apartado de nosotros. No. Dios está con nosotros. Por eso le dije a Brendita, pasa. Porque me gustó lo que ella dijo. ¿Qué le dijo Dios? Tú te has apartado de mí. Yo sigo aquí en el mismo lugar. Yo estoy aquí. Yo te estoy mirando. Te estoy observando lo que haces. Simplemente que tú has dejado de buscarme. Simplemente que tú te
te has apartado de mí. Simplemente que tú ya no te agrada mi compañía. Y eso nos pasa muchas veces. Aunque no lo querramos aceptar, mucho nos pasa. Podemos ir a la iglesia día y noche, mañana y tarde ahí, pero si no sentimos la presencia de Dios, no sirve de nada. Tenemos que sentir la presencia de Dios. Cuando sintamos la presencia de Dios, entonces vamos a saber que Dios está con nosotros, que Dios está a nuestro lado. Yo siempre le he dicho, yo, Señor, si estás conmigo, haz algo en mí. ¿Sabe por qué? Porque si yo no siento a Dios, yo me siento vacío. Y yo estoy incómodo. Porque si no sentimos a Dios, ¿de qué sirve que estemos? ¿De qué sirve que existamos? Si no sentimos a Dios, si Dios no está con nosotros, ¿de qué sirve? No sirve de nada, iglesia. Si yo a veces estoy ahí y me quebranto y le digo gracias, Señor, porque sé que estás conmigo. Porque el quebrantamiento viene de parte de Él. Y le digo gracias, Señor, te siento, sé que estás conmigo. Y si estás conmigo, eres una garantía para mí. Y es así. Si venimos a la iglesia, tenemos que saber que Él está aquí. Si venimos a la iglesia, tenemos que saber que Él está con nosotros. Si usted no lo siente a Dios, si usted no se quebranta con Dios, mal asunto. Mal asunto. Vaya poniéndose a pensar y analizar qué me está pasando. Ya eso no es el silencio de Dios. Eso es que algo hemos hecho y que a Dios no le agrada. Porque la palabra del Señor dice que el Espíritu de Dios es sensible. Es sensible. Y aquel que lo quebranta a usted es el Espíritu Santo de Dios. Nos quebranta porque nos ama. Nos hace sentir que está con nosotros. Nos hace sentir que nos quiere, que nos protege, que nos guía. Y si Él no está con nosotros, mal asunto. Algo está pasando ahí. Y no esperemos arreglar nuestra vida el día de mañana. No. Había un amigo que yo tenía que decía esto. Yo le decía, arrepiéntete, arregla tu vida con Dios. Tranquilo, me decía. Tranquilo. Cuando yo sepa que ya Dios va a venir, ahí me voy a arrepentir. Así me decía. Y cada vez era lo mismo. Porque claro, él hacía sus cosas desagradables. Arrepiéntete, no hagas esa cosa. Pide perdón a Dios. Arrepiéntete. Y cristiano, entre comillas, cristiano, pero haciendo sus tonterías por ahí. Arrepiéntete, le decía. No, tranquilo, voy a ir disfrutando. Y cuando ya yo sepa 2 días antes, una semana antes que Dios venga, ya me voy a arrepentir de todo. Tontería, ¿no es? ¿Sabemos cuándo Dios va a venir? Yo no sé. Solo la Biblia me dice que tengo que estar preparado todos los días, día y noche, las 24 horas, los 365 días del año, porque no sé si viene esta noche o viene más tarde, o cuando esté saliendo por ahí, Él viene, no lo sé. Entonces, si Dios está en silencio, es porque Dios está trabajando. Pero el otro silencio es cuando nos hemos apartado de Dios. Y es ahí cuando no sentimos a Dios. ¿Me entiende, iglesia?
Dice, enfoca tu atención en Él. Enfoquemos nuestra atención en Él. Vamos a leer 2 Corintios 13:5. Póngamelo. Examinaos a vosotros mismos, dice, si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? ¿Qué quiere decir reprobado? ¿Alguien sabe? Que no has pasado el examen. Por eso dice, a menos que estéis reprobados. Entonces tenemos que examinarnos todos los días. No, pastor, tranquilo, que el mes que viene ya me examinaré. No, pastor, que me voy a casar primero y de ahí yo prefiero que te vayas virgen con el Señor, pero que te vayas aprobado. No esperes casarte. No esperes tener hijos. No esperes tener tu carrera. No esperes tener tu casa, tu coche. Examínate cómo estás delante de Dios. Examinémonos cómo estamos delante de Dios. Yo a veces me pongo a pensar lo que pasó en esta guerra de Irán. Todo fue bien estudiado. ¡Pum! Cayó la bomba. ¿Y mató a quiénes? A los principales que dirigían Irán. Y ellos estaban reunidos para planificar sus cosas. ¿Y Dios dónde está? Se acabaron. Y eso pasa. No sabemos qué va a pasar mañana. Lo que sí sabemos, iglesia, es que tenemos que estar aprobados delante de Dios. Lo que tenemos que hacer es estar a cuenta con Dios. Amén, iglesia. A cuenta con Dios. No nos descuidemos. Job, él no sabía lo que estaba pasando. Simplemente buscaba a Dios. Simplemente buscaba a Dios. Y Dios estaba en silencio porque lo estaba probando. Dios le dio el permiso a Satanás para que lo probara. Porque la palabra del Señor dice que Satanás nada hace y nada nos puede hacer sin el permiso de Él. Nada puede hacernos sin el permiso de Él. No tiene derecho ni potestad. Él podrá venir a rugir, a ladrarte como le dé la gana, pero no tiene la autoridad. Él tiene que pedirle permiso a Dios para querer hacerte daño. Pero si tú no estás alineada con Dios, si tu vida está en otro lado y tu alma está en otro lado, olvídate que no tienes la protección de Dios. No tienes la protección de Dios. Has cruzado la línea prohibida.
y Dios no puede hacer nada por ti. Amén, iglesia. Póngase de pie.